Natanael, por favor, ayúdanos con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos, cuídanos, protégenos, cuida a todos mis compañeros y sus familias. Te llama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Cuida a todas a las personas que están en las calles y cuida a las personas que tienen COVID. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, excelente. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con el tema del verbo. Habíamos quedado, vamos a ver, Leonardo, ayúdame, ¿dónde habíamos quedado? ¿Se acuerda cuando nos dictó? Muy bien, nosotros decíamos que los verbos los íbamos a clasificar, ¿cierto? Aparte de eso, decíamos que el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿cierto? El verbo tiene tres formas no personales, ¿cierto? Las formas no personales del infinitivo, ¿cierto? Que las terminaciones son ar, ir. Esas son las terminaciones del verbo infinitivo. Teníamos también los verbos en gerundio, que sus terminaciones son ando y endo. Ando y endo. ¿Sí? Y teníamos el participio, pero el participio se subdividía en dos. Teníamos para los regulares y teníamos para los irregulares. Irregulares, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las terminaciones de los regulares decíamos que eran ado, ido. ¿Cierto? Y las terminaciones de los irregulares eran to, so, yo. Perfecto. Entonces, estas son las formas no personales. ¿Sí? Cuando yo les pregunte cuáles son las formas no personales, ya nosotros sabemos que son infinitivo, gerundio y pasado. Cuando yo les hable de las formas no personales, nosotros tenemos que visualizar lo siguiente. Fíjense, un verbo tiene una característica fundamental. Tiene una raíz que es la invariable. Vamos a suponer el verbo caminar. Vean. Caminar. ¿Sí? Ahora, vamos a observar que este es el verbo original, ¿cierto? Ahora, cuando yo hago mi conjugación, que lo voy a hacer en primera, en segunda o en tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, todo verbo va a tener una raíz. Va a tener una raíz y va a tener una terminación. Esta terminación es igual a lo que yo diga desinencia. ¿Sí? Si yo le hablo de terminación o de desinencia, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que la raíz es la parte
invariable. ¿Sí? Invariable, ¿por qué? Porque no varía. Porque no varía. Y la terminación, o la desinencia, es la parte variable. ¿Sí? Esto va a suceder con los verbos regulares. ¿Qué quiere decir esto con los verbos regulares? Ok, que la raíz siempre se va a mantener. Siempre se va a mantener. La raíz no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la terminación. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con este verbo caminar, ¿cierto? Entonces, con este verbo caminar, fíjense, lo voy a hacer en pasado, lo voy a hacer en presente y lo voy a hacer en futuro. ¿Cierto? ¿En qué persona? En la primera persona. Primera persona lo vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, si el verbo es caminar, ¿verdad? Y es en primera persona, sabemos que la primera persona es Yo. yo. Aquí está. Yo. ¿Sí? Ahora, yo quiero que observen esto. Cuando yo digo con el verbo caminar, si yo lo digo en pasado, en primera persona, ¿cómo será? Yo caminé. Entonces yo coloco aquí, yo caminé. Perfecto. Yo caminé. Ahora, si me voy a presente, utilizando la misma persona, yo camino. Perfecto. Ahora, si me voy al futuro, yo Caminaré. caminaré. Perfecto. Fíjense, cuando un verbo es regular, se va a mantener en los tres tiempos. En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo se mantiene? Quiero que observen. Aquí, ese verbo está en infinitivo, ¿verdad que sí? ¿Por qué está en infinitivo? Porque termina en Porque termina en ar. Porque termina en ar. Entonces, yo sé que ar es la terminación. Ar es la terminación. ¿Sí? Y camín, ¿qué viene siendo camín? la raíz. La raíz. Entonces, fíjense. Camín es la raíz. Y ar es la terminación. ¿Sí? Ahora, vamos a observar en los tiempos si se mantiene la raíz. ¿Cuál será la raíz? Camín, camín. En pasado, ¿se mantiene la raíz? Sí, aquí está. Camín. Perfecto. En presente, ¿se mantiene la raíz? Sí. Camín. En futuro, ¿se mantiene la raíz? Sí. Ahora quiero que observen. Por eso se dice que en los verbos regulares, se mantiene la raíz es invariable. Invariable quiere decir que no varía para nada, no se cambia, no se modifica, ¿sí? Sino que se mantiene. Fíjate, yo caminé, yo camino, yo caminaré. Cuando los verbos en alguno de sus tiempos, escuchen bien, en alguno de sus tiempos varíe, entonces ya el verbo no es regular. Ya les voy a dar otro ejemplo de regular. Vamos a hacerlo con el verbo saltar o partir. Vamos a hacerlo con el verbo partir. Aquí está. Partir. Ese verbo está en infinitivo, en gerundio o participio. Infinitivo. Infinitivo, ¿cierto? Entonces quiere decir
que la terminación es ir y su raíz es part. Es part. P-A-R-T. Ahora, yo lo voy a hacer igualmente en pasado, en presente y en futuro, pero lo voy a hacer en segunda persona. O vamos a seguir haciéndolo en primera, para no enredarlo. Vamos a hacerlo en primera. Entonces, si es pasado del verbo partir, entonces yo partí. Yo partí. Si es presente, yo parto. Y si es futuro, yo partiré. Excelente. Ahora, observen en los tres tiempos que yo tengo la raíz par, la raíz par y la raíz par. ¿Qué hice? Agregarle una terminación a cada tiempo para que pueda escucharse y pueda funcionar de la manera correcta. ¿Sí? Esto sucede con los verbos regulares. Ahora, yo, mis verbos regulares, ¿verdad? Les puedo hacer el cambio de participio a gerundio infinitivo. De infinitivo a gerundio y participio. Y de gerundio a infinitivo y a participio. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Estamos entrando a clase, hijo. Muy bien. Fíjense, entonces yo voy a cambiar el verbo a las dos formas no personales siguientes. Vamos a empezar con el infinitivo. Comenzamos con el infinitivo del verbo saltar. Saltar. Saltar sabemos que está en infinitivo porque su terminación es ar, ¿verdad que sí? Aquí está la terminación. La terminación es ar. Ahora, este verbo infinitivo yo lo voy a cambiar a gerundio. Si yo lo cambio a gerundio, ¿cómo será? Fíjense que las terminaciones son ando y endo. Yo tengo que colocarle la terminación que mejor... Saltando, porque no puede ser saltiendo, ¿verdad que no? Entonces le coloco... Saltando. Saltando. Perfecto. Ahora, tengo que cambiarlo a participio, pero tengo que saber si el verbo es regular o irregular. Entonces, ¿qué hago yo? Yo en mi mente de una vez digo, yo salto, yo salté, yo salto, yo saltaré. Se mantiene la raíz, ¿verdad que sí? Entonces, como se mantiene la raíz, entonces voy a cambiarlo solamente por ado o ido. Por ado, por ido. Entonces, saltido. ¿Suena bien? No. No. Saltado. Sí. Sí, entonces lo cambio por saltar. ¿Sí? Entonces tengo de infinitivo a gerundio y a participio. Ahora, un verbo que yo se lo dé en gerundio. Comiendo. El verbo, si ustedes se dan cuenta, yendo, aquí está. Yo sé entonces que está en gerundio, porque la terminación es yendo. Yendo. Entonces, lo voy a cambiar a infinitivo. ¿Cómo será el infinitivo del verbo comiendo? Comer. 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 Excelente. Y ahora yo tengo que saber si el verbo es regular o irregular. ¿El verbo es regular o irregular?
Yo hago Regular. regular. ¿Qué hago yo? La conjugación de los tres tiempos en primera persona. Entonces yo digo, yo como, yo comí, yo comeré. ¿Se mantiene la raíz con? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces voy a utilizar el hado oído si es regular. Entonces, comado. ¿Sonará bien con comado? No. Comido. Sí. Entonces le agrego la terminación ido. Entonces se convierte en comido. ¿Sí? Perfecto. Ahora voy con el verbo de participio a infinitivo gerundio. Manejado. Observen que la raíz es ado. Aquí también mi terminación es ado. Ahora, ¿cómo será el infinitivo de manejado? Manejar. Manejar. Excelente. Y ahora, ¿cómo será el gerundio? Manejando. 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 Excelente. Entonces, fíjense que yo mis verbos en mi forma no personal puedo hacer la sustitución a otra forma no personal. ¿Sí? Tenemos tres formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. Dependiendo de donde yo se la dé, usted tiene que hacer el cambio a las dos siguientes. Solamente tenemos que tener mucho cuidado es si el verbo es regular, utilizo ad oído, y si es irregular, utilizo tos o cho. Ahora, para los regulares, nosotros sabemos que la raíz es invariable. Es decir, que la raíz siempre se va a mantener. Y la terminación o la desinencia es la que va a cambiar. ¿Sí? Es la que va a cambiar. ¿Cómo verifico yo que mi verbo sea regular? Súper fácil. En primera persona, en los tres tiempos. Si la raíz se mantiene en los tres tiempos, el verbo es regular. Ahora vamos con los irregulares. Los verbos irregulares, la raíz cambia. En los verbos irregulares, la característica fundamental es que la raíz es variable. Que la raíz es variable. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacerlo con el siguiente verbo. El verbo decir. Sí, el verbo decir. Ahora, vamos a utilizar el yo, porque es la primera persona, ¿verdad? En pasado, en presente y en futuro. Muy bien. Ese verbo está en participio, en gerundio o en infinitivo? En infinitivo. En infinitivo, ¿verdad? Quiere decir que la raíz es des. Esta es mi raíz, des. Y la terminación es ir. Entonces yo sé que por eso el verbo es infinitivo. ¿Sí o no? Ahora, ahora, yo hago mi conjugación de mi verbo en primera persona, en pasado, presente y futuro. Ahora, ¿cómo será el verbo decir en pasado, primera persona? Yo
Sí, fue en pasado. Yo, Decía. no, no, decía no, decía no. Yo, no, no, deciré, deciré. Yo digo, yo tampoco, no, levántenme la mano, levanten la mano. Tienen que levantar la mano y vamos viendo. Leonardo, Yo dije. yo dije, del verbo decir, yo dije. Entonces aquí es dije. Dije, perfecto. Ahora, ¿cómo será en presente del verbo decir? Yo, Isabela, yo digo, yo digo. Bianca, ¿cómo será el verbo decir en futuro, primera persona? Yo diré. Yo diré. Ahora, fíjense. ¿Qué creen ustedes que sucedió ahí? La raíz era des, des. En pasado, ¿se mantuvo? No. No. ¿Por qué no se mantuvo? Porque ya cambió todo. Tenía que mantenerse la D, la E y la C. Y fíjense que cambió. Dice, solo se mantuvo la D. Y la desinencia es ige. En presente, la desinencia es higo. Y en futuro, la desinencia es iré. Entonces, en ninguno de los tres tiempos se mantuvo la raíz. ¿Qué quiere decir entonces? Que este verbo es, Variable. no, el verbo es Irregular. irregular. ¿Por qué es irregular? Porque no se mantuvo la raíz. Ahora, supongamos que yo tengo un verbo y el verbo se mantenga en uno de los tres, pero en otros dos no se mantenga la raíz. ¿Qué sucede? ¿El verbo es regular o irregular? Irregular. Vamos a observar ese ejemplo. Vamos a colocar el verbo tener. El verbo tener. Es un verbo que está en infinitivo, en gerundio, en participio. Infinitivo. Infinitivo, porque ya yo sé que termina en er. ¿Y mi raíz cuál es? Ten. Ten. Ahí está. Esta es mi raíz y esta es mi terminación. Esta es mi raíz y esta es mi terminación. Perfecto. Ahora, igualmente, pasado, presente y futuro con la primera persona, yo. Si es pasado del verbo tener, ¿cómo será? ¿Cómo será? Tuve. Yo tuve. Tenía. Puede ser yo tenía. Sí, también. No, yo tuve, yo tuve. Yo tuve. Es primera persona. Estamos hablando de los verbos en la forma personal sencilla. Tenía es otro que lo vamos a ver más adelante. Yo tuve. Si es presente, ¿cómo será? Tengo. Yo tengo. Yo tengo. Y si es futuro, Yo tendré. yo tendré. Yo tendré. Ok. Veamos. ¿Cuál es la raíz del pasado de tener? La T. Solo la T. ¿Cuál es la raíz del verbo tener en presente? Ten. Ten. ¿Y Ten. de futuro? Ten. Ten. Observen que en el presente y en el futuro se mantuvo la raíz. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasó con el pasado? Esta es mi raíz. Y esta es mi raíz. Y esta T solamente es mi raíz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el verbo
Tener en pasado. ¿Qué pasó con la raíz? Cambió. Cambió. Profe, pero es que en presente y en futuro la mantiene. Sí, no hay problema. Solo con alterar la raíz en uno de los tiempos, ya el verbo no es regular. Ya el verbo no es regular. Es como que si nosotros tengamos, por ejemplo, una torta. Tenemos una torta y la mantenemos siempre igualita. La torta se va a mantener regular, ¿verdad que sí? Ahora, si yo a esa torta, antes de cantar el cumpleaños, le paso la mano y le quito un pedazo, ¿la torta se mantiene regular? No. No, ya cambia su forma, su estética. Así sucede con estos verbos. Así en un tiempo, en un solo tiempo, él me cambie mi raíz, ya el verbo deja de ser regular, ya deja de ser regular para convertirse en irregular. Fíjense qué feo se ve hablándolo estéticamente, como si estuviésemos hablando de una torta, que tengo aquí, la torta está igual acá, la torta está igual acá, pero aquí cambió. ¿Sí? No se mantuvo igual. Eso es lo que yo quiero que ustedes estén pendientes de los verbos. ¿Sí o no, chicos? Sí. Ok. Ahora mi pregunta es la siguiente. Hasta lo que hemos visto acá de mis formas no personales y de los verbos regulares e irregulares, ¿vamos bien? Sí. Ok, entonces tienen que ver los videos grabados y tienen que ver las clases. Esto que yo estoy haciendo aquí, yo se lo voy a subir. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el verbo es regular, la raíz se mantiene. Cuando es irregular, la raíz cambia. ¿Cómo hago yo para verificarlo, chicos? Si no lo puedo hacer mentalmente, lo escribo. El verbo en primera persona, singular, ¿verdad? En los tres tiempos. Yo lo que hago es la conjugación. Como ustedes vieron los pronombres, entonces yo hago la conjugación. Yo en pasado, yo en presente y yo en futuro. Y de esa forma, si yo observo que mi raíz cambia, entonces el verbo es irregular. Y si yo veo que la raíz se mantiene, el verbo es regular. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Muy bien. Excelente.